¿cómo están? Soy la profesora Trinidad y el día de hoy voy a corregir la PAE de Historia y Ciencias Sociales con ustedes. Y lo primero que quiero darles son nociones generales. Es una prueba que si bien tiene muchas cosas en común con pruebas de otros años, también hubo grandes diferencias. ¿Qué cosas observé yo que había en común con pruebas de otros periodos? La forma de preguntas, el tipo de preguntas, había preguntas que casi me llegaron a parecer que estaban repetidas. ¿Y qué cosas tenían distintas? Por ejemplo, que formación ciudadana fue mucho más breve, 13 en vez de 16 preguntas, orientadas a funcionamiento de desafíos de la democracia, historia perspectiva cargada hacia el siglo XX, historia de Chile y el mundo sobre todo, eh, y de tinte más político que económico, que es una diferencia que se puede observar, por ejemplo, con la de invierno, la de noviembre, la de invierno del año anterior, que son los modelos que están publicados. Y por último, otra cosa que a mí personalmente me llamó la atención es que también el caso de economía está orientado a entender los instrumentos y conceptos del mercado por sobre lo que era la relación que tenemos las personas para con el mercado, que eso era una manera en la que la prueba resolvía los ejercicios anteriormente. ¿Ya? Dicho lo anterior, ahora vamos a corregir, vamos a revisar y vamos a trabajar la PAES. Vamos a ver los ejercicios y les voy a enseñar un poco de la metodología con la que cumple abordar un ejercicio de cualquier materia, pero en este caso de historia. Y lo primero que ustedes van a hacer, siempre que quieran enfrentarse a un ejercicio, lo primero, así programado en sus vidas, es que ustedes lo que van a tomar es la pregunta. Entonces quiero que se lo graben ahora. Yo leo preguntas, relaciono con materia. Lo segundo que hago es destaco conceptos claves y luego descarto y respondo. Con estos tres conceptos que los voy a dejar en esta pizarrita, vamos a entrar entonces a la prueba propiamente tal. Estoy con ustedes con el modelo de la PAES que recién se rindió, el modelo 123, Historia y Ciencias Sociales, proceso de admisión 20 y 24. Así que vamos con la corrección. Vamos a iniciar con el eje de formación ciudadana. El eje de formación ciudadana, como les dije, tiene 13 preguntas. La primera, si ustedes se fijan, yo ya la tengo estudiada, por eso me voy a adelantar algunos de los pasitos, tiene que ver con el funcionamiento de la democracia. Con esto ya nos arrojan de qué se va a tratar. Tengo entonces democracia como concepto clave, tengo un poquito feo mi subrayado, tengo democracia como concepto clave, tengo el buen funcionamiento y hay otro concepto que tengo que destacar, que es partidos políticos. Si yo parafraseo la pregunta, en el fondo me están preguntando qué hacen los partidos políticos para aportar al buen funcionamiento de la democracia. Con esa claridad, yo ahora me voy a las alternativas. Y les voy a dar también otro tips que está vinculado a lo que les acabo de mencionar. Cuando yo abordo una alternativa, tengo que ser concreta. Entonces tengo que decir, a ver, los partidos políticos tienen un vínculo directo o indirecto, es indirecto. Entonces, todo lo que sea directo, yo lo voy a descartar. Organizar es directo, financiar es directo, gestionar es directo, pero fíjense en la que me queda, que es interactuar. Y otros organismos de la sociedad civil pueden ser desde el Estado, puede ser inclusive los movimientos sociales u otros actores que los partidos consideren de su particular interés. Con esto yo me atrevería a decir que la respuesta correcta debiera ser la alternativa C. Ahora me voy a ir a la pregunta número 2. La pregunta número 2 me solicita en torno al fact-checking, que es la verificación de datos. Y me dice que es una técnica de investigación. Perfecto, entonces tengo la verificación de datos, técnica de investigación, que está utilizada para verificar, fíjense en el verbo, precisión y veracidad de datos hechos o información difundida por diversos medios. Medios también me interesan. Y ahora me dicen sociedad democrática, o sea, estamos con la misma lectura que antes. ¿Por qué es importante la práctica de este tipo de investigaciones me están solicitando? Entonces, parafraseo la pregunta. ¿Qué práctica? La verificación de datos. ¿De qué tipo de investigaciones? Para verificar la precisión y la veracidad de los datos. Y nos dice que tiene un vínculo directo con la democracia. Me voy a las alternativas.
me dice que permite el acceso de la ciudadanía a la información. De nuevo, es un impacto muy directo, es decir, que la gente no tenía acceso antes, entonces ya, dejémosla en stand-by. Regula, chao. Quien regula en Chile son las leyes y los instrumentos del Estado que están a cargo de hacerlas cumplir. Porque evita la necesidad de censurar. Fíjense, acá tenemos dos cosas que son súper complejas de afirmar, que evita la necesidad de censurar. Ahí yo debería preguntarme por qué hay una necesidad de censurar, y eso me debiera llevar a descartarla, porque estamos hablando de una sociedad democrática, por lo tanto no debiese existir esa necesidad, y porque valida la información sobre la que debate la ciudadanía. Perfecto, si me están diciendo que verifica y le da veracidad, entonces le da validez, o sea, lo hace verdadero en el sentido de que no es una cuestión que yo agarré en TikTok, en ese sentido. ¿Ya? Con eso tengo como alternativa D, como correcta la D, perdón, en la pregunta número 2. Ahora nos vamos a la número 3. Y para esto, no me está echando muy bien, para esto vamos a también trabajar en torno al concepto de democracia. Entonces yo ya parto leyendo mi pregunta y veo interesante, me sitúo en las democracias contemporáneas, el sufragio o voto, y me dice que es fundamental para el sistema político, y me pregunta en ese contexto qué riesgo. Perfecto. Entonces me está diciendo que el voto es importante en la democracia y qué riesgo hay si es que la gente no vota. Eso significa abstención. Entonces veamos cuáles son nuestras alternativas. Tenemos 1. La reducción del pluralismo ideológico. Si la gente no vota, no necesariamente se reduce el pluralismo en el debate, se reduce la participación, ojo con eso. La presentación de programas de carácter populista, eso es una visión política de lo que podría llevar las cosas, y la PAES no debiera tener esa categorización. El abandono de la representación a través de los partidos políticos, esto me parece interesante, y el debilitamiento de la representatividad de las autoridades electas. Con esto tomo mi decisión, porque el abandono es un absoluto. Yo puedo decir que hay un deterioro, un debilitamiento, puedo hablar de esas categorías, pero decir que ya no hay representación política es muy, muy radical, y con eso voy a eliminar la alternativa C, quedándome con correcta la D. Ahora vámonos entonces a la alternativa, o sea, a la pregunta número 4, no a la alternativa 4, la pregunta número 4. La pregunta 4 a mí me encantó porque trae una definición, y eso es una forma nueva de preguntas del tema. Habla sobre el nepotismo y lo define, bueno, como la desmedida preferencia que le dan a los parientes. Y nos pregunta sobre eso, ¿por qué es una amenaza para el funcionamiento de la democracia? Entonces, una vez más, estamos en la misma categoría, o sea, riesgo democrático. Y veamos las alternativas entonces. Tengo el nepotismo como concepto, y por qué es una amenaza. Porque desarticula la jerarquía de la administración pública, no necesariamente. Imagínense, si un papá pone a su hijo en el poder, se mantendría la relación jerárquica. Porque reduce los alcances que tiene la gestión de las instituciones públicas, no necesariamente, tal vez genere desconfianza, más no los alcance o no directamente. Porque superpone intereses particulares en la toma de decisiones, perfecto. ¿Por qué? Porque yo digo, ok, si yo pongo a alguien que piensa como yo, entonces esa persona puede velar por sí misma, igual que yo, y los dos hacemos lo que queremos para los dos. Y porque disminuye la cantidad de puestos de trabajo en el aparato burocrático, porque disminuye, ojo con eso, no los disminuye necesariamente, sino que los ocupan las mismas personas, o personas que son similares, o personas que son familiares, pero no dice, o yo no puedo afirmar, que deje de existir. Nos vamos con esto a la pregunta número 5. Dice, lee el siguiente texto sobre el vínculo entre democracia y medios de comunicación. Tengo la fuente que me habla sobre los medios de comunicación como fiscalizadores de los gobernantes de turno y agentes que permiten, bueno, esto es casi un resumen de la fuente, pero nos dice que los medios de comunicación son fiscalizadores y a la vez permiten el acceso de la ciudadanía a la información. Y nos dice, considerando los fundamentos de la democracia actual y de acuerdo a lo planteado en el texto, fundamentos de la democracia actual
y de acuerdo a lo planteado en el texto, cuál es una oportunidad que ofrecen para el desarrollo de la democracia. Entonces, ¿qué nos ofrecen los medios para que la democracia avance adecuadamente? Y me voy a las alternativas. Tengo garantizar la objetividad. Los medios dicen que permite el acceso a la información, no es un deber que garanticen la objetividad, ¿ok? Con eso a mí se me descarta la A. La B, permitir que la ciudadanía dirija, la ciudadanía conoce, puede acceder a la información, no es lo mismo que tú dirijas a alguien. Mejorar la capacidad ciudadana para evaluar si yo conozco la información, puedo considerar si alguien es bueno o malo. Así que hasta el momento yo me estoy acercando a la C. Y facilitar la injerencia ciudadana en el diseño de las políticas públicas. Por injerencia yo la descarto, porque facilita el acceso, facilita el vínculo, facilita la participación, pero la injerencia es una acción directa. Y los ciudadanos y los medios concurren de forma indirecta y con eso mantengo mi primera impresión y es la C. Vámonos a la alternativa o a la pregunta número 6. A eso tenemos que borrar todos los dibujos que dejé. Así que ahora vamos a la pregunta número 6. En la actualidad en el mundo existen democracias en las que persisten situaciones, una vez más, estamos en la misma tonalidad, así que lo bueno es que no hemos salido del mismo tono, lo malo es que se vuelve un poquito tedioso. Entonces nos están preguntando por las democracias, por situaciones que las debilitan y nos preguntan cuál es un indicador, o sea, cómo yo puedo identificar ese debilitamiento. Y ahora sí me voy a las alternativas. Yo puedo identificar ese debilitamiento por la intervención de organizaciones de la sociedad civil en política, al revés, eso es algo bueno, chao con la A. A la reducción del número de funcionarios en la administración pública, eso puede hablar de un mal funcionamiento del Estado, pero no de la democracia. La intervención de un poder del Estado en las decisiones de otro, bueno, algo malo tiene que estar pasando para que un poder se meta en el otro, así que yo voy a quedarme acá. Y ojo que uno dice ya, pero eso tendría que ver con que el Estado funciona mal. Y no, porque nosotros elegimos a los diputados, senadores, a los presidentes, alcaldes, core, gobernadores, etcétera, como entidades distintas porque justamente cumplen funciones diferentes y la idea es que un poder fiscalice al otro, por eso uno es más amplio que el otro. Entonces, cuando uno interviene sobre el otro, afecta ese nivel de representatividad y la razón por la que nosotros también como ciudadanos elegimos a esas personas. Y la participación de una gran cantidad de partidos políticos en las elecciones, eso también habla de un buen funcionamiento de la democracia porque da cuenta del pluralismo democrático y por lo tanto la alternativa correcta tiene que ser la letra C. Ahora nos vamos a la pregunta número 7. Ay, me pasé. En la pregunta número 7 tenemos, de nuevo, sistema democrático que depende del funcionamiento de las instituciones, del equilibrio entre los poderes, del equilibrio entre los poderes del Estado y de mecanismos que favorezcan la participación. O sea, para que funcione bien la democracia tiene que haber equilibrio y participación ciudadana. Y nos pregunta, ¿cuál de las siguientes contribuye a robustecer la democracia? Recuerden esos conceptos. Si yo me parafraseo, digo que el sistema democrático tiene que tener equilibrio entre la participación, o sea, los poderes del Estado, la participación y la ciudadanía. Bacán. ¿Y cuál contribuye a eso entonces? Tengo mejorar la capacidad de veto. Veto es una censura. Entonces, censurar ya nos dice que establecer límite impide la posibilidad de ampliar la participación y de los gobiernos regionales. Lo que hace es coartar la descentralización. Si yo coarto la descentralización, impido entonces la representatividad de las personas que son de regiones. Chao con esto. Favorecer la continuidad de un presidente a través de reelecciones sucesivas. Eso además no se puede. Y no se puede justamente para tratar de fomentar que haya cambio. La hace muerta. Y la D, promover la paridad de género en elecciones de cargo de representatividad. El verbo promover me gusta harto. También podemos haber hecho el descarte de la B solamente por el verbo. Y la paridad de género porque busca incluir a las mujeres en cargos de política, entonces cumpliría por un lado con el equilibrio y por otro, según la lectura que le da el TEMPRE, favorecer la participación de la ciudadanía o de la sociedad civil. Con esto nos vamos entonces ya a la pregunta número 8 y estamos ya a cortitas de terminar el eje de formación ciudadana.
Tenemos una fuente, estas preguntas se llaman análisis de fuente según la estructura de habilidades del DEMRE, y nos instala en el mismo tema que hemos estado abordando todo el rato, que eso es la vida democrática y la importancia de los medios de comunicación masiva. Entonces, la fuente, como para parafrasearlo un poquito, nos habla sobre lo que pueden hacer los medios, nos habla sobre el control de informaciones, la operación noticiosa, el rol de influencia que ejercen en cuanto a cultura, en cuanto a lo ideológico, en cuanto a la interpretación o inclusive a los discursos. Es una cita que mantiene una postura política, ¿ya? Porque los categoriza como un medio que establece o que ejerce control. Y dice, de acuerdo con lo señalado en la cita, entonces acá yo me centro fundamentalmente en el texto. ¿Qué rol cumplen los medios de comunicación en la vida democrática? Aquí yo lo voy a hacer como lenguaje. Dice que canalizan los problemas que afectan a la ciudadanía. Yo voy a tomar la fuente, veo si en algún momento me hablan sobre los problemas, no lo encuentro, la descarto. Chao. Orientan la opinión. Veamos la opinión. Tengo universo de discurso, estado de las cosas, marco interpretativo. No lo dice directamente, pero al hablar de influencias, yo puedo inferir, valga la redundancia, que hay un nivel de efecto sobre la ciudadanía. Voy a dejar la B en pausita. Resguardan la objetividad, la fuente establece que no, así que la descarto solo por la palabra objetividad. El tono, la actitud del emisor es parcial y tiene una visión crítica sobre los medios de comunicación. Y expresan el pluralismo de visiones existentes. Acá nos dice que funcionan como un eje de control, pero no nos habla en ningún momento del pluralismo. Si bien algunas de ustedes por conocimiento las podrían haber considerado, recuerden que el DEM requiere que nosotros marquemos única y exclusivamente lo que podemos o lo que nos están preguntando. Y respecto a lo que nos están preguntando, la alternativa correcta en mi lectura es la B. Y me voy a la pregunta número 9. Tengo que borrar acá y me voy a la 9. Todo el rato me pasa esto. En la 9 nos dice que el funcionamiento, de nuevo, funcionamiento democrático. Por eso les digo que yo creo que lo latero era que parecía ser muy monótona. Funcionamiento democrático, depende del comportamiento de diferentes factores sobre la calidad. Y nos pregunta sobre el caso de Chile, cuál es una situación que debe ser superada para mejorar la calidad de la democracia. Entonces, es un desafío de la democracia en resumen. Eso nos están pidiendo. ¿Cuál es un desafío que tiene la democracia en Chile? Y voy a la pregunta. ¿La escasa diversidad de partidos políticos existentes es algo que tiene que superar Chile para el funcionamiento democrático? Es incorrecto porque hay diversidad. De hecho, se eliminó el sistema binominal y se le dio paso al método Igón justamente por eso. Por eso se me descarta la A. Las restricciones impuestas a la participación electoral, si es algo que tiene que superar Chile o tiene que enfrentar Chile para superar sus desafíos a la democracia, yo la descarto porque tiene pocas restricciones. El voto es universal en el caso de Chile. La disparidad de oportunidades para el desarrollo regional, eso es un desafío, la descentralización, el tema lo tiene así, y por eso, por ejemplo, se crearon los gobiernos regionales. Y el reducido acceso a la información de las instituciones públicas, ley de transparencia, les descarta la dedo, me quedo yo, con la C como correcta. Sigo. Nos vamos a la 10. Y con esto ya estamos a 3 de terminar el primer eje. En la Constitución Política de 1980, o sea que nos van a hablar ahora sobre algo, me imagino yo que el concepto, en realidad lo sé, pero nos están preguntando sobre el Estado propiamente tal, en cuanto a sistema político, y nos está preguntando por la Carta Fundamental. La Carta Fundamental es la de los derechos derechos y deberes de las personas, los derechos humanos, la Constitución propiamente tal, y nos dice que en qué casos, que se definieron en la Constitución algunas situaciones en las cuales se pueden suspender algunos derechos y garantías. Y nos pregunta en qué casos se podría suspender algunos derechos y garantías. Piensen ustedes en pandemia, por ejemplo. ¿Por qué no pudieron poner toque de queda? Ese es un ejemplo, porque se restringe el derecho a la libertad de tránsito.
Me voy a la alternativa. En un llamado a plebiscito por parte de la ciudadanía no tiene efecto sobre los derechos ni las garantías, con eso se me va la A. En la ocurrencia de una catástrofe que altera el orden social, vincúlenlo a periodos de la historia reciente, 2019, o al terremoto 2010, los saqueos, o sea, como que ese tipo de instancias, recuerden qué pasó, se dictaminó toque de queda y el ejército sale también a controlar junto a carabineros el desorden público. En la detección de prácticas de cohecho en un proceso eleccionario, estoy súper de acuerdo con que eso está mal legalmente, o sea, es ilegal, pero no implica un efecto sobre las garantías o los derechos y deberes, sino que es ejercicio de ellos y tendrán, bueno, las consecuencias legales que eso implica. Y en la identificación de casos de corrupción, lo mismo pasa con la C, es el único caso que se puede declarar estado de excepción, que es sobre lo cual está indicando la B, es por desorden social. O sea, no es el único caso en realidad, hay 4 formas de estado de excepción. Pero lo que hace referencia a la pregunta es que se puede dictaminar un estado de excepción por desorden social y eso haría correcta la barco y con eso se pueden restringir ciertas libertades. ¿Ok? Ahora me voy a la 11. La 11 indica por el sistema de sufragio en Chile y particularmente sobre el método del sistema de sufragio y nos pregunta nos pone un caso que es 2 candidatos que obtuvieron las 2 mayorías relativas en una elección presidencial, o sea, estamos hablando todavía del sistema mayoritario, y dice cuál es la importancia de este mecanismo, o sea, de que se haya hecho una nueva votación, la voy a destacar, nueva votación, porque hubo 2 primeras mayorías, cuál es la importancia de esto para el buen funcionamiento democrático. Y ahora me voy a las alternativas de nuevo. Permite asegurar el pluripartidismo, no tiene relación con eso, el pluripartidismo quizás en la primaria, pero no le voy a dar esa categoría en este momento. Impide la polarización política en la sociedad tampoco. Imagínense estuviese, no sé, un candidato de ultraderecha y ultraizquierda, tal vez ampliaría la politización. No tengo idea, me estoy poniendo en un supuesto. Legitima la representatividad del gobierno entrante, sí, porque lo que hace es que se vayan de nuevo a voto y que la gente diga ya, ok, después de tanto show, me quiero quedar con Juanito o Pepito y se vuelve a votar y pasó por 2 elecciones y en la segunda termina saliendo electo. Y garantiza la transparencia, no garantiza la transparencia, esa es una antesala, el proceso de elecciones lo hace y el CERVEL particularmente. No que haya una nueva votación. Entonces, como nos están preguntando por el caso particular de una nueva votación, o sea, está hablando de una segunda vuelta, yo descarto cualquiera que no sea la C. Y ahora nos vamos a la 12. La 12 nos dice, también se mantiene en el sistema de sufragio, pero acá habla sobre vínculos de la sociedad civil en cuanto a las empresas. Nos dice que las empresas y organismos del Estado palabra clave, no pueden hacer aportes directos a las campañas electorales. ¿Ya? O sea, cuando un candidato va a ir de candidato, no, la empresa y otros organismos estatales no pueden apoyar con plata. Y nos dice por qué se pretende evitar, o sea, por qué se hace esto, para qué en el fondo, para qué se hace esto, y que se busca que no pase cuando se hace esto. Y vamos con la alternativa. La generación de ventajas para un sector político en específico es una de las cosas que se pretende evitar. Yo la tomaría como correcta. ¿Por qué? Porque imagínense que uno de los candidatos es apoyado por grandes empresas, va a tener más plata, por lo tanto más alcance, por lo tanto va a llegar a más medios. Por eso se hace la franja electoral en un horario determinado y que todos los candidatos puedan participar. El surgimiento de nuevos partidos políticos a fines del gobierno, eso no se pretende evitar, ¿ok? Sino que simplemente que alguno tenga mayor ventaja que otro. El deterioro de transparencia, eso no se pretende evitar, yo creo que al revés, se busca garantizar eso, y la apropiación indebida de recursos públicos por parte de las empresas privadas. Fíjense en lo radical de esto, la apropiación indebida de recursos públicos. Eso se querría decir que las empresas acceden a la plata del Estado y se la llevan ellos. Entonces, como eso es complejo afirmarlo, ya estamos hablando de fraude fiscal tal vez,
Yo me quedo con la A. Se busca evitar que un candidato tenga más ventaja que otro y que los dos puedan participar y llegar a la gente de la misma forma. Esas 12 preguntas corresponden al eje de formación ciudadana. Y ahora vamos a entrar al de historia en perspectiva. Así que atentos y atentas, esto es un poquito más largo. Primera pregunta de historia, mundo, América y Chile. Y parte no en Chile. Dice, lea el siguiente texto sobre la noción del Estado del filósofo ilustrado del siglo XVIII, Immanuel Kant. ¿Y sobre qué nos habla Kant? Yo voy a hacer la síntesis de la fuente. Nos habla particularmente sobre el principio de soberanía popular, ¿ya? Y nos dice que tiene que haber un contrato en el cual se vincule un pueblo, ¿sí? con sus dirigentes. O sea, estamos hablando sobre los principios de la Ilustración, soberanía popular y el medio en que se garantiza, que es el contrato social, que es en el fondo un acuerdo entre las personas sobre que los gobernantes gobiernan porque nosotros le damos el poder para gobernar. Y nos dice qué principio el ideario liberal instaurado en Europa del siglo XIX, o sea, el siglo posterior, se puede inferir del texto. La libertad de pensamiento no es un tema que aparezca en la fuente, yo la voy a descartar. Perdón, ¿cómo yo puedo identificar que la fuente nos habla de esto? Fundamentalmente yo diría que nos habla sobre una sociedad que tiene que mandar y disponer, y nos dice que tiene que la idea de un contrato originario sin el cual no puede pensarse ningún derecho sobre un pueblo. Esas ideas nos permiten vincular adecuadamente la fuente, por si alguno o alguna tenía dudas sobre cómo tomar eso. Quiero mover esto un poquito para abajo para no censurar la información. Entonces, ahora sí, con esa claridad me tomo lo demás. ¿Qué principio liberal instaurado en Europa en el siglo XIX se puede inferir del texto? La libertad de pensamiento no aparece, no la puedo inferir, chao. La soberanía reside en el pueblo, soberanía popular me parece similar. Así que en este momento yo me voy a quedar con la B. La igualdad de las personas ante la ley, perfecto. O sea, habla de la igualdad, pero funcional a elegir a los representantes o darles el poder a los representantes, por lo tanto, no me voy a quedar con la C, y la separación de los poderes del Estado no es el foco del texto, por lo tanto, me voy a quedar con la alternativa B como la correcta. Si ustedes se fijan, la manera de resolver esto era abordar la fuente, tomarla como competencia lectora y con eso ver cuál alternativa se ajustaba de mejor manera a ello. Nos vamos, por lo tanto, ahora a la 14. En la 14 nos dice que durante el siglo XIX, en Europa, la mayoría de los nuevos estados nacionales comenzaron a incorporar en sus formas de gobierno algunos principios liberales y republicanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Estoy en el mismo hilo que la pregunta anterior, que es siglo XIX, estados nacionales, y nos dice, siglo XIX, perdón, estados nacionales, principios liberales y republicanos, o sea, estamos Estado-Nación, y principios liberales republicanos, Estado-Nación siempre se vincula al siglo XIX, por lo tanto ahí es medio reiterativo. ¿Y de qué forma se expresa el principio, el mismo que antes, de soberanía popular? Y ahora me voy a la alternativa. Mediante el reconocimiento del derecho a la propiedad privada, eso no tiene vínculo con el principio de soberanía popular. Sí con la Ilustración, sí con la idea liberal del siglo XIX, pero no con la soberanía popular. ¿Qué era la soberanía popular? El derecho de las personas a elegir a sus representantes. O de las personas de hacer ejercicio del poder del Estado a través de ellos. Mediante la implementación de un sistema de aplicación de justicia, eso podría tener vínculo en cuanto lo podríamos llegar a pensar como que si hay un sistema de justicia se puede fiscalizar a la gente, pero también puede ser como la Inquisición, que la administraban solo los gobernantes, por eso yo voy a descartar la B. La C, mediante el establecimiento de garantías para la representación, fíjense lo que decía la fuente de atrás, hablaba de un contrato, ese contrato puede ser las garantías. Y mediante la aprobación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, para algunos ideólogos podría ser. Pero eso no habla de soberanía popular, sino de reconocimiento nacional, y con eso yo voy a descartar la D y me voy a quedar con la alternativa C como correcta.
Perdón, se me movió. Pregunta 15. Estado-nación, pero en América Latina. Vamos a tomar de nuevo, como lo hicimos antes, la lectura de las preguntas con base al análisis de párrafo. Nos están hablando, vamos a tomar las fuentes y nos están hablando sobre los criollos. Nos están hablando sobre la construcción del Estado-Nación. En cuanto a la independencia, o sea, nos están diciendo, primero llegan y se instalan, luego se independizan, forman el Estado-Nación. Nos dice que su voluntad fundadora supuso la unificación de la gente y eliminar todos los vestigios o todo lo que quedó de la colonia. Eso es el aporte de la fuente. Y nos dice, a partir de lo expresado en el texto, ¿cuál fue uno de los impactos políticos? Ojo con esto porque ustedes realmente anotan un impacto, pero no se fijan si es político o no es político, del surgimiento del Estado-Nación para los pueblos americanos. Y me voy ahora a las alternativas. Y tengo la creación de territorios indígenas autónomos del poder central. Nos dice que quiere unificar a los pueblos. Esto no necesariamente habla de unificación chabolada, porque habla de autonomía, entonces como que hay dos naciones conviviendo. La inclusión de representantes indígenas en los poderes del Estado, nuevamente tengo el mismo problema. Si los incluyo como representantes aparte de la nación, entonces tengo dos naciones conviviendo y por lo tanto no se, el principio de unificación que está en los Estados-nación no se complementa. La instauración de un sistema judicial propio, chao. O sea, yo aquí, representantes diferentes, autónomos, propio de la nación. Y la asimilación es volverlos a, ¿ya? De la población aborigen a la institucionalidad republicana, no está diciendo que ellos se incluyan en lo que la institucionalidad republicana está haciendo, por lo tanto, busca introducirlos a, y al introducirlos no nos entiende como algo separado, me quedo con la alternativa de como correcta. Y nos vamos a la 16, por lo tanto. A mí me gusta que Historia en Perspectiva mantenga así un orden más lineal. Y en ese sentido que aparezcan 3 preguntas consecutivas de Estado-Nación no me genera un choque como me pasa en Formación Ciudadana. Con esto spoileo cuál es el tema de la pregunta 16. Y de nuevo, Estado-Nación en América Latina. Nación debería ser con mayúscula, querido de Andrés, para que... Y nos pregunta en el ámbito sociocultural. Y es porque nación, Estado-Nación es un concepto propio de la historia, no es nación como adjetivo, sino que es como concepto. Es como cuando se escribe historia, eso va con mayúscula. Bueno, pero ya me estoy entendiendo. Entonces nos están preguntando por el surgimiento de los Estados-Nación en América Latina y en el ámbito sociocultural, ¿cuál fue uno de los procesos que privilegiaron? O sea, cuando nacieron los nuevos Estados-Naciones en América Latina, ¿cuál fue una de las cosas que privilegiaron relacionados con sociocultura? ¿Ya? Lo sociocultural aborda desde educación hasta una obra artística, ¿ok? Entonces me voy con las alternativas. Tengo la integración del proletariado a la participación electoral de esos políticos no es sociocultural, se descarta la A. El rescate de las diversidades étnicas en el sistema político, esos políticos no sociocultural, se me descarta la B. El diseño de una política de construcción de la identidad cultural es la manera en que se manifiestan las personas, por lo tanto esa podría ser la idiosincrasia, es cultural. Es como hacemos, como hablamos, no como pensamos, pero como articulamos, como nos vinculamos, etc. Y la incorporación de los sectores medios de la administración estatal, esos políticos, se descarta la D. Vuelvo a la C porque alguien le puede estar haciendo ruido y me dice, oye, pero ese diseño es una política. Ok, pero nuestra identidad, o sea, que nosotros seamos un país que se regió bajo el principio de orden y progreso, y eso nos genera una distancia a Estados-naciones como el de Argentina. Eso es un rol donde la política influye en la idiosincrasia y cómo culturalmente nosotros como sociedad nos acentuamos. ¿Ok? Que hayamos tenido un Estado católico durante el primer siglo también implica efectos sobre la idiosincrasia, pero fueron decisiones políticas. Eso. Así que la alternativa C es la correcta y nos vamos a la pregunta 17. Me ha pasado esto todo el rato, yo no sé por qué el template hizo esto, como tener hojas con espacios donde perfectamente cabría otra pregunta. Pero bueno, decisiones de ellos.
nos independizamos, ya no estamos, seguimos en el surgimiento del Estado-Nación, Chile se ha independizado. Y nos dice que después de que nos independizamos nos empezamos como a agarrar a combo, porque nos está preguntando por el periodo sucedido entre 1823 y 1829, para algún historiador en 1830, que yo debería decir, en mi línea de tiempo mental sé que me están hablando sobre los ensayos constitucionales, porque nos dice que fue uno de los periodos que tuvo dificultades para organizar el Estado con una política estable. Y ahora nos preguntan cuál fue una de las causas de eso, ¿ok? Voy a revisar las causas. Esta es la primera pregunta que nos sale con A, B, C, D, I, E, si mi memoria no falla. Tengo la alternancia en el poder de múltiples caudillos militares, se las regalo en 1924, pero acá no es múltiples caudillos, ¿ok? Y no militares, también hubo políticos, no militares. Echámosla. La contraposición de proyectos económicos dentro de la élite, proyectos políticos se las doy como factor, más no económicos. Las diferencias, así que voy a descartar por cosas. Voy a descartar acá por económico, voy a hablar aquí los caudillos militares, que son 1924. Ya. Las diferencias culturales entre las diversas regiones del país, eso no influye en los modelos constitucionales, también entre las peleas naturales de la gente, pero ahí además había muy poquitas regiones, 8. La falta de experiencia política para consolidar el sistema republicano, hasta sí se las doy. Imagínense, chiquillos, cuando se vayan de sus casas, cómo van a administrar las cosas y cuántas plata van a quedarte viendo. Esa es la de 2. Los conflictos sociales producidos entre terratenientes y campesinos, de nuevo, siglo XX, cuestión social, se me va. Dedo, a mi parecer, es la alternativa correcta. Y con esto nos aproximamos, por lo tanto, a la pregunta 18. La pregunta 18 nos habla sobre la Constitución de 1833 y nos dice que la Constitución de 1833 implicó un ordenamiento político del país, pero que tuvo ciertas contradicciones, o sea que la Constitución hizo un carácter representativo y popular, pero con ciertas contradicciones, y nos pregunta ¿cuál de los siguientes postulados evidencia una contradicción? ¿Ya? Y ahora me voy a las alternativas. La implementación del servicio militar obligatorio no tiene vínculo con que sea representativo y popular, ¿ya? Que son los conceptos claves. El establecimiento del sistema de voto censitario, eso era que solo algunas personas podían participar, aunque mayores de 24 años si eran solteros, mayores de 21 si eran casados, y con patrimonio económico y o material. Por lo tanto, yo podría considerar como correcta la B, porque si hablamos sobre representativo, estaría esa representatividad afectada. La declaración del catolicismo como religión oficial, esa es una visión muy de nosotros, en esa época no era tan problemática. Y el carácter presidencialista del sistema de gobierno, eso no implica que haya un efecto sobre la representación popular. Más bien yo iría sobre la alternancia del poder o tal vez sobre la división de los poderes del Estado, pero no la de. Por lo tanto, y además, no necesariamente es un problema. La correcta, a mi parecer, es la B. Miren, cosas del pasado. Me voy ahora a la 19. Pregunta 19. Nos habla similar periodo, pero sobre la organización de la economía. Entonces yo aquí voy a ser una persona muy feliz y voy a marcar ay, me gustan los circulitos porque lo puse voy a destacar organización económica, principios liberales y a mediados del siglo XIX. Por lo tanto, estoy más o menos en 1850, fiebre del trigo. Y me dicen, ¿cuál de los siguientes aspectos se evidencia la aplicación de los principios liberales en la organización económica de Chile a mediados del siglo XIX? Me voy con las alternativas. En el desarrollo de una industrialización sustitutiva de la importación en modelo ICE siglo XX chabulado. En el predominio de la iniciativa privada, eso es altamente liberal y tendría que ver con la influencia de los holandeses y luego alemanes. A partir de 1842, entonces me coincide en periodo. En el control estatal de las relaciones comerciales con países europeos, el control estatal no es un principio tan liberal, entonces chao. Y en la formación de alianzas comerciales con otros países latinoamericanos, esta sí es un principio liberal, pero es propio del siglo XX, por lo tanto me voy a quedar con correcta como la B.
y porque 1842 es cuando empieza la colonización del sur y extremo sur y por lo tanto llegan capitales holandeses y alemanes. Me voy a la 20. En la 20 nos están preguntando sobre la estructuración del Estado en Chile durante la primera mitad del siglo XX. Y nos dice que durante ese periodo estaba el estanco, que era el estanco que tú tenías la propiedad sobre un producto. Y me dice que el estanco era ay, que sirvió para como formar económicamente, pero que había un grupo muy crítico que creía que había que buscar un método más eficaz. Y nos dice que rasgo del contexto histórico se infiere que rasgo del contexto histórico, o sea, que hayan habido críticas, se infiere a partir de la situación descrita, del hecho que hayan habido críticas. Y esta me parece que es una pregunta un poquito más difícil, ¿ya? Y me dice, el debilitamiento del autoritarismo, yo no vería como un rasgo del contexto histórico el debilitamiento del autoritarismo, sino que más bien yo diría que están buscando fíjense que hablan de un nuevo orden eficaz y progresista, yo veo más las tendencias o la aparición del liberalismo. La falta de un marco jurídico estatal, pero nos dice que existía un método de organización, solo que habían personas que lo criticaban. El surgimiento político del caudillismo se escapa un poco de la fuente y la creación de asociaciones políticas, a mí me parece que esta es, ¿por qué? Porque nos habla de un grupo de personas que coinciden en una forma de pensar algo. Y esa es una expresión política potente y yo me quedo con eso, con la alternativa de como la correcta. Entonces, me parece sí que esta pregunta, la 20, era un poquito más difícil. A mí, tal vez a usted la encontraron facilísima. Seguimos porque tenemos que darnos mucha energía, porque la parte de historia es fome, pero es buena. Así que eso son cosas contradictorias, pero aquí estoy yo. La alternativa, miren, ya empecé a disvariar y vamos recién en la pregunta 20. 21. Nos habla sobre la estabilidad política alcanzada a partir de 1830, o sea que estamos hablando de los gobiernos conservadores. Chicos y chicas, hagan siempre esos vínculos rápidos. No tienen que saberse los gobiernos de memoria, pero sí los periodos. Y nos habla que empezó Chile a ingresar en la economía chilena de orden capitalista. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que empezamos a aplicar principios liberales, por lo tanto yo volvería a ese riquillo con lo que dijimos antes, o sea, la inversión o la llegada de privados de capital extranjero. Basado en la exportación de materias primas, un mercado internacional que estuvo así hasta 1870. Y nos dice cuál fue uno de los principales efectos sociales, o sea que nos están diciendo que cómo afectó socialmente un alza económica en Chile. Fin de todo lo que tengo que saber. Y me voy a las alternativas. Descendió el volumen de inmigrantes, y yo acabo de decir todo lo contrario, así que descartaría el tiro la. Descenso, muerte. La rápida expansión de la escolaridad en la mayor parte de la población es interesante, me gusta, pero no tiene un efecto con los principios liberales y sus efectos sociales en materia de orden capitalista. La decadencia de las relaciones de dependencia en el espacio rural chileno, a mí yo diría que un poquito sí, porque empieza a llegar el capital extranjero y por lo tanto la dependencia es dentro de la región, no hacia el centro. Entonces, me parece interesante, pero ¿qué es lo que me pasa? Que estoy diciendo que hay decadencia. Entonces, como yo dije lo contrario, así que ya. Y el crecimiento del volumen de la población urbana en las distintas ciudades, esa me encantó, topísima. ¿Por qué? Porque mientras más gente llega, más crecen las ciudades y por lo tanto más impacto hay en las formas de relacionarnos, por lo tanto habría un efecto social, la urbanización es un efecto social y me quedo con la alternativa de como correcto. Y con eso nos vamos a ir a la 22. Durante el gobierno del presidente Manuel Bulnes, ahora estamos en los gobiernos conservadores, y eso, el segundo, eso, o sea, seguimos en realidad, pero nos están preguntando ya directamente, y aquí alguien me podría decir, oye, pero recién dijiste que no nos teníamos que fijar en los presidentes, da lo mismo, usted lo que tiene que saber es que los gobiernos conservadores cumplían con 3 ideales y uno de esos era la modernización, y esa modernización aquí en la Quebrada del Ají, son los símbolos que nos permiten conectarnos a nivel internacional. Y uno de los principales es el tren, que es el que nos están instalando acá. Y nos dice cuál habrá sido el objetivo
para instalar un tren. Y yo acabo de decir que tiene un vínculo con el comercio internacional, en esa época era a través de barcos, así que yo voy a buscar cualquiera que tenga que ver algo con esas o de esas características. Y me dice, atender la necesidad del transporte minero de la región, la encuentro genial porque tendría que ser llevarlas hacia afuera. Unirlos, que es el principal mineral además del norte, de la materia prima del norte. Unir los centros poblados que existían entre Caldera y Copiapó no es un principio que busque algo económico, así que chao. Incentivar el flujo de población no es económico, así que chao. Optimizar el traslado de productos importados es económico, pero nosotros estamos buscando comunicarnos hacia afuera, así que chao. Aumentar el transporte de productos agroganaderos desde los valles hacia Copiapó. Y con eso yo me quedo con la alternativa A, perdón, porque lo que busca es atender a necesidades económicas. Dije que el principal mineral es minero y acá nos habla de agroganadero. Así que chao con la alternativa E, me quedo con la A. Esto pasa porque tengo muchas guardadas en el mismo dibujo, así que las voy a borrar todas. Y me voy ahora a la pregunta número 23. Ay, no sé cómo borrar eso. Ni tampoco porque quedó fijo. Momento de pausa. No tengo idea que dice que lo borré. La 23 tiene que ver con la Señor Jesús, internacionalización económica de Chile a mediados del siglo XIX, ¿ya? Y nos dice, además de controlar el comercio internacional, bueno, la fuente nos habla un poquito de cómo Chile desarrollaba su economía, pero no desde la visión de Chile, sino que desde la inglesa. Se nos dice que además de controlar el comercio internacional, los ingleses, y monopolizar la producción del cobre, ellos llegaron a, estuvieron constantemente alertas de impedir que Chile dejara de ser exportador de materias primas. Entonces digo, ok, Chile está cumpliendo un rol de exportador, ¿y por qué Inglaterra, que estaba controlándolo todo, le importaba lo de Chile? Y de que sea consumidor de manufacturas, que son los productos fabricados, ¿ya? Y nos dice, a mediados del siglo XIX, la economía chilena se inserta en los mercados internacionales del mundo atlántico, o sea, del norte. Del norte en realidad no, pero para efectos de la época sí. Del norte de Europa. Considerando la perspectiva del autor de la cita, ¿cuál es un problema generado por el protagonismo económico de los ingleses en Chile? Y yo hablé de monopolio y de control. Entonces creo que con eso nosotros tenemos que enfrentarnos a la pregunta. Voy a la A, la asimetría de las relaciones de intercambio comercial. Perfecto, yo me quedaría con esta porque no, hay control, hay monopolio y hay un interés porque Chile funcione. O sea, no se vinculan como igual. La dependencia europea de los recursos básicos chilenos nos dice que había interés, no que dependían. Yo descarto la B por la palabra dependencia. La ausencia de inversionistas nacionales en el sector extractivo nos dice que hay y que por eso estaba ese interés. Y la deficiencia en el abastecimiento del mercado interno chileno es un problema tal vez nuestro, pero nos está preguntando por cuál es un problema el protagonismo económico de los ingleses, y por eso me quedo con la A, porque instala esa simetría, esa dependencia y ese control que está citado al inicio de la fuente cuando nos habla sobre controlar y monopolizar indirectamente la producción. Me voy entonces a la alternativa 24. Para resolver una pregunta como la 24, necesariamente tenemos que saber, aquí sí es contenidista, absolutamente. Si no la sabemos, es imposible determinarlo con la fuente. Nos están hablando sobre los peones y gañanes, y los peones, para que sepa la gente, es como el trabajo a comisión. O sea, yo voy a una cuestión y según eso, ¿cuánto hago? ¿Ya? A contraentrega. ¿Y quiénes desde la colonia empezaron a cumplir ese rol? Eran los mestizos, o sea, o indígenas inclusive, hijos de españoles e indígenas o indígenas derechamente. Y nos pregunta una identificación de ellos. Esa es como la gracia o el link de esta pregunta, una identificación de los gañanes durante el siglo XIX. No nos están hablando de la colonia, pero era necesario hacer ese contexto.
y nos dice que algo que los identificaba era su preferencia por desempeñarse en actividades industriales. Todavía no está desarrollada la industria en Chile, y tampoco, o sea, quienes cumplían ese rol eran los burgueses y tal vez los terratenientes, más no los gañanes ni los peones. Su alta especialización laboral, yo descartaría la B, porque dije que eran como trabajadores más de a turno y en trabajos más mínimos vinculados siempre a la hacienda. Su fuerte desarraigo y su casi permanente movilidad social. Esta me parece interesante, la 24, porque en el fondo el desarraigo es que no tengan vínculo, y una persona que va y viene, es interesante en cuanto a ello. El rechazo a los preceptos religiosos, son hijos de españoles también, así que no cuenta. O sea, perdón, heredan lo católico. Y su tendencia a organizarse en partidos políticos. Démosle eso al siglo XX, me quedo con la C, porque instala lo que está escrito acá. O sea que ellos en el fondo iban haciendo este trabajo turno a turno. No está en la fuente, por eso dije que... Pero en el fondo sí, un poco sí, porque nos habla de trabajos ocasionales. Y al hablar de trabajos ocasionales yo podría decir, ok, alguien que trabaja ocasionalmente no puede generar vínculo, y el desarrollo ya lo puede inferir con eso. Disculpa por ese momento de pausa, un momento de reflexión, así que espero que ustedes también puedan aprovechar. La 25 nos dice, nos habla sobre el pensamiento liberal y los miembros de la clase política, ¿ya? Y nos dice que el vínculo del pensamiento liberal y su difusión tuvo un vínculo con diferentes iniciativas estatales, como que esto es lo más interesante de esta pregunta. Me dice, considerando este contexto histórico, ¿cuál fue una iniciativa que evidenció la influencia del pensamiento liberal? O sea, nos están preguntando cómo se muestra esto que está descrito anteriormente. Y vamos con las alternativas. El monopolio de las acciones de beneficencia social, eso yo lo vincularía más con la labor de la Iglesia y con esos cartolados. La ampliación de las atribuciones políticas, del Poder Ejecutivo, los liberales beneficiaban más al Poder Legislativo y por lo tanto descartó la vez. La declaración frecuente de estados de excepción constitucional me parece que no tiene un vínculo directo con el pensamiento liberal. Y el establecimiento de garantías constitucionales de derechos civiles sí, porque uno de los principios liberales es ampliar la representatividad, por eso se le favorece más el rol al Congreso que al Ejecutivo mismo. ¿Ya? Vamos con la 26. Acá tenemos una fuente sobre el crecimiento económico de algunos países en Europa Occidental, como lo dice la misma fuente. Y continuamos con el ejercicio número 27 de la PAES de Historia. Y nuevamente tenemos una fuente, es una fuente bastante extensa, como ustedes mismos se podrán dar cuenta,
Y nos está diciendo que la cita que habla sobre los cambios que ha sufrido Valparaíso hacia el siglo XIX, bueno, que está escrito acá, le permite pasar a ser una de las principales ciudades del país. Y nos pregunta por qué se explica este cambio. A mi parecer acá hay un truquito en la misma alternativa, y este truquito en la misma alternativa, en la misma fuente, está sobre todo acá, cuando dice que pasa a ser, que de ser una ciudad que era detestable, el puerto detestable, lo clasifica así el emisor, dice que pasa a ser una ciudad europea donde se introducen belleza, lujo de la civilización, pero acá, la más industriosa de la República y el depósito del comercio en el Océano Pacífico. A mi parecer es acá donde está la clave para yo interpretar por qué o qué del puerto es lo que lo hace ser tan atractivo. Y ahora me voy a las alternativas. Dice, el cambio se explica por la explotación de ricos yacimientos mineros en la zona es incorrecto porque las mineras estaban más al norte. Eso quizás explicaría la modernización de ciudades como Iquique, Antofagasta, una vez integrado al territorio nacional. Pero no. La aplicación de un plan de desarrollo industrial por parte del Estado, siempre que les hablen de plan de desarrollo industrial por parte del Estado, les están hablando del modelo ISI, eso siglo XX. Chao con la B. La privilegiada localización geográfica respecto al mercado internacional. ¿Por qué yo les decía que para mí el truco está acá? Porque les dice que es el depósito del comercio del Océano Pacífico. A mi parecer la C va siendo la más correcta, la dejo marcada. La aplicación de una política inmigratoria, o sea que vengan hacia adentro para desarrollar el puerto, al menos en la fuente no se toca, y les está preguntando el cambio a nivel como macro, no solamente micro, ¿ya? Y la constitución de dicha ciudad como centro político administrativo nos dice que es el centro industrial, el depósito del comercio, pero siguen diciendo que había dependencia de Santiago y la administración se le sigue dando a Santiago. Dicho lo anterior, no puede ser la E y me quedo con la C como alternativa correcta. Y nos vamos a la pregunta 28, perdón. Una recomendación para esta corrección cuando haya fuente, si quiere usted pausa el video, lea la fuente y luego siga. Bueno, acá tienen una fuente que nos está hablando sobre el contraste social, con base a dos historiadores, Luis Emilio Recabarren, que, bueno, no dos historiadores, dos figuras históricas en realidad, Luis Emilio Recabarren, que menciona a los sectores populares como un cuadro espeluznante, y Juan Enrique Concha Subercaseaux, que los menciona como una suerte de aislamiento por parte de la clase alta con relación a la clase trabajadora. Misma situación que describe con más fuerza Luis Emilio Recabarren cuando dice sin acordarse que a pocos pasos de sus palacios sus iguales perecen de hambre, ¿ya? Entonces, ¿de qué nos están hablando si yo percibo la relación entre las dos fuentes sobre la desigualdad? Y ahora la pregunta dice, las citas anteriores tuvieron lugar en el marco de las conmemoraciones del centenario, siempre el centenario se vincula a la cuestión social, y refleja la discusión que tuvo lugar durante dichas celebraciones. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza el carácter predominante de la discusión manifestada en la cita? Y nosotros ya habíamos determinado, como una suerte de síntesis de párrafo, que ambas hablan sobre la diferencia social. Me voy ahora a las alternativas. El proceso eleccionario, no nos habla del proceso eleccionario en ninguna de las dos fuentes, se elimina la A. La conquista de la independencia fue motivo de orgullo nacional. La conquista de la independencia fue motivo de orgullo nacional. No nos habla ninguna de las dos de la independencia, así que voy a tachar por este concepto también la B. La clase media fue el nexo entre la oligarquía y los sectores populares. Tengo prácticamente el mismo problema todavía con las alternativas, y es que estamos todavía en claves de lo que podría o no podría ser. Ay, perdón, sin querer moví esto. Ya. Sigo entonces. Y en realidad no nos habla de nexo, que es lo que me parece más correcto, sino que hay diferencias. Las diferencias entre socialistas y conservadores originaron la crisis política, nos dice que ya estaba manifiesta, yo con esto descarto la D. La falta de vínculo, falta de vínculo me parece correcto, entre diferentes sectores, tengo los suburbios, los palacios, la clase alta y la clase trabajadora.
de la población fue la causa de la crisis social, y con esto me voy a la alternativa correcta y me quedo con la E. La pregunta 29 va de la manito con lo que estuvimos abordando en la anterior, y es que fíjense ustedes mismos, nos habla sobre transformaciones sociales, la pregunta y que experimentó Chile. Chile, ¿en qué contexto? A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con la expansión económica a propósito del salitre. Entonces nos dice que esa exportación salitrera lo que produjo fue una estabilización de las arcas fiscales. ¿Y cuál fue la transformación social que implicó esta estabilización de las arcas fiscales? Las arcas fiscales, el fondo que en palabras muy simples, porque es mucho más complejo que lo que estoy diciendo, son las platas que reúne un país. La disminución de la brecha social es incorrecto, de hecho lo que hemos visto es que se acrecentan a propósito de la cuestión social y el centenario mismo. La finalización de la segregación urbana, tengo el mismo problema que en la anterior, decir que finalizó es complejo, sino que a lo largo del siglo XX tenemos una serie de presidentes e intentos de regular también esta segregación. La ampliación de los organismos públicos, esa es la que me parece hasta ahora más correcta, porque tiene que ver con hacer ejercicio o hacer frente a los problemas sociales y la intensificación del control de la natalidad, esa segunda mitad del siglo XX, por lo tanto me quedo con correcta la alternativa C. Seguimos a la pregunta 20. Ya, acá tenemos otra fuente más y les voy a dar un truquito que a mí me sirve un montón. Y es que nos está preguntando por un fenómeno que está descrito y el contexto histórico en el cual se enmarca, ¿cierto? O el proceso histórico en el cual se enmarca. Un truco que utilizo harto es buscar vínculo con los conceptos, o sea, el concepto que me aparece de una manera, buscar si me aparece de la misma forma o al menos similar en la fuente. Y tengo que me están hablando sobre la asociación obrera, entonces yo sé que ese es el fenómeno que está escribiendo y lo voy a buscar en la alternativa. Inquilinaje y peonaje no me hablan de asociación. La formación de asociaciones sindicales, ok, sí, pero es asociación obrera, entonces como que la miro pero con desconfianza. La influencia de los movimientos revolucionarios latinoamericanos es demasiado amplia, estamos hablando del caso de Chile en particular. Aquí dice Chile. Y la organización de los trabajadores asociados a la minería e industria. Y la organización de los trabajadores, tengo el asociado, asociaciones, minería, nos dice obrero, acá también los van describiendo en detalle, e industria. Yo me quedo con esta alternativa como correcta. ¿Por qué? Porque no nos hablan de sindicatos en ningún lugar de la fuente, pero sí nos hablan sobre los movimientos sociales de principios del siglo XX, la asociación obrera, y los obreros se componían por los trabajadores de la industria y las minerías, principalmente. Por eso me quedo con la D. Y me voy a la pregunta 31. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio que antes. Nos están preguntando cuál de las siguientes situaciones se desarrolló como efecto de dicho fenómeno. Entonces tengo situaciones que se desarrollaron como efecto de dicho fenómeno. ¿Qué fenómeno histórico entre el siglo XIX y el XX? Estamos hablando contexto en la incipiente industrialización y el fenómeno de la cuestión social. Entonces me están preguntando específicamente por la cuestión social y un efecto de la cuestión social entre el siglo XIX y el siglo XX. La creación de leyes de protección social al siglo XX yo sí se las doy, y también, más allá de haber sido no aprobada, me parecería hasta ahora que es la correcta, pero voy a mirar las demás por si las moscas. La implementación de un sistema público de salud, eso no es efecto directo de la cuestión social, es parte de las iniciativas de los radicales. La difusión estatal de los principios del social cristianismo la descarto solo por difusión estatal. Si me dijera que es solo la difusión de los principios del social cristianismo, se las doy. La erradicación de los conventillos por erradicación yo tampoco la voy a considerar, siguen existiendo hasta el día de hoy, y me quedo con la alternativa como correcta, la A. Se la doy a 1925, al presidente Alessandri, pero como consecuencia de la cuestión social es justamente eso lo que nos están preguntando. Un efecto y una consecuencia son similares, la 31 debiese ser la A. Esta pregunta mantiene el mismo hilo del anterior. Nos están diciendo por una estrategia propuesta
por una corriente política X para promover una solución a la crisis social, ¿ya? O sea, la cuestión social. Y uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es la ideología? La ideología X es el anarquismo, ya no es X. Entonces nos dice cuál fue una de las estrategias que propuso el anarquismo para terminar con la cuestión social o para promover una solución a la cuestión social. Y me voy a las alternativas. La promoción de la huelga general complementada con la autogestión obrera en contra del Estado, a mí sí me parece correcta. Por la idea de la huelga y la autogestión. Es curiosa esta pregunta porque en general preguntaban por los sindicatos mutuales o mancomunales. Creo que es la primera vez que veo una pregunta en torno a el anarquismo ideológicamente hablando. La alianza con los sectores medios en base a la promoción del Frente Popular antioligárquico, eso es más bien parte de lo que hacían los movimientos obreros, el Partido Obrero Socialista. La sindicalización campesina para aprovechar la gran cantidad de población que representaba este grupo, eso también me parece una respuesta más del Partido Obrero Socialista, Comunista y Socialista también. Son partidos diferentes. El desarrollo de la vía armada para poder tomar el poder del Estado para generar las transformaciones estructurales, esa es la propuesta marxista, por lo tanto, como he referido al anarquismo como corriente ideológica, debiera ser correcta la A. Acá cambiamos de tónica, nos vamos a Historia Universal y nos están preguntando sobre un efecto de la Gran Depresión en América Latina. La Gran Depresión es la crisis el crash de Wall Street, la caída de la bolsa, como usted lo conozca o quiera llamarlo también, ¿ya? Entonces vamos a la alternativa. Que rebajó el gasto público, permitiendo al Estado ahorrar. Esta es incorrecta, si no nos explicaría el caso de la crisis, por ejemplo, en países como Chile, ¿ya? Y nos dice además un efecto. Fortaleció la implementación de políticas económicas liberales. Recuerde que el liberalismo se ve en tensión, se me descarta la vez. Vienen golpes de Estado, las presencias de Ibáñez, modelos más estatales, etc. Redujo la dependencia de las economías primario exportadores respecto al mercado externo. Esto siempre va a ser incorrecto para economía, sobre todo para las economías como la latinoamericana, que somos fundamentalmente dependientes en esta materia. No voy a considerar tampoco la C. Y disminuyó el comercio internacional debido al establecimiento del proteccionismo económico en la región. Esta sí es correcta. Esto fue lo que hizo que la crisis fuera tan pesado y a la vez no fuera tan difícil salir de ella. Me quedo con la D. Ya, esta pregunta me parece genial y responde a las formas antiguas en que preguntaba el Demre, donde les están poniendo dos totalitarismos, el estalinismo soviético y el nazismo alemán, y nos están preguntando la relación entre los dos, o sea, factor en común. Y tengo, ahora sí me voy a las alternativas, tengo que tienen una sólida alianza y yo con eso voy a descartar la A, porque no fueron aliados, eran enemigos. Mantuvieron un acuerdo cooperación, chao. Establecieron relaciones, chao, se llaman, eran el estalinismo es anti, no, en realidad el estalinismo era antiliberal y eso lo tenían en común con el nazismo, pero el nazismo es anticomunista, entonces ahí como que no tienes mucho punto de convergencia. Tuvieron un periodo de colaboración para luego enfrentarse entre sí, no colaboraron. No, o sea, espérame. Tuvieron un periodo de colaboración. Durante la Segunda Guerra Mundial, esto eventualmente podría ser correcto por el Brest-Litovsk, así que lo voy a pausar. Discúlpenme, me había acelerado y eso les pasa también a ustedes, que se adelantan en la lectura de la prueba. Cooperaron en el marco de las similares concepciones. Con eso yo voy a descartar la E, hasta el momento me tinca que es la D, y dice que es para enfrentarse entre sí durante la Segunda Guerra y claro, como les dije, por el Brest-Litovsk, que es ese tratado como de paz. Yo sí me atrevería a decir que la D puede ser correcta. No estoy completamente conforme. Creo que colaboración es demasiado concreto. Hablaría más de tuvieron un periodo de relaciones, algo así, pero la D me parece que es la más correcta por los descartes que dicen todas las demás. Misma tónica de la pregunta anterior, que es relacionarlo con relacionar un totalitarismo con los demás, pero en este caso con base a sus diferencias. ¿Y cuáles? Nos preguntan por un rasgo del estalinismo que se diferencia con otros fenómenos totalitarios de la época. O sea, su diferencia con el resto de los totalitarismos. Miremos las alternativas. La implementación de un sistema de partido único se lo tuvieron todos en común, así que se va. El uso de los medios de comunicación también lo tuvieron todo en común, es una característica de los totalitarismos.
La aceptación de la idea de establecer una dictadura del proletariado, con esto yo estaría pensando que es la C, eso solamente está en la tónica o en el marxismo. El desarrollo y un expansionismo basado en la teoría del espacio vital, esa también la tuvieron los tres, el espacio necesario para vivir, por lo tanto me quedo con la C. Y lo mismo, nos están preguntando ahora por el periodo de entreguerras, movimientos que tienen ideologías totalitarias, y nos pregunta, que nos dice que retrocedieron los valores democráticos y cuál fue uno de los factores que explicarían ese retroceso, ¿ok? Con base, obvio, los totalitarismos, o sea, no es tan obvio, pero es lo que nos sitúa la pregunta, por eso lo vamos a tomar como es el elemento y yo lo tengo subrayado porque tengo que considerarlo sí o sí. Y ahora me voy a las alternativas. La ausencia de un organismo internacional que regulara los conflictos entre las naciones incorrectas, estaba la Sociedad de las Naciones, falló, sí, pero existía. Chao. La inexistencia de políticas económicas para enfrentar los efectos de la depresión iniciada en 1929, para ese entonces ya había aparecido, por ejemplo, o sea, los planes de recuperación, había aparecido el proteccionismo como sistema, el modelo keynesiano. Así que con la B no me voy a quedar. La C, que es la rápida expansión de los regímenes comunistas, es que los totalitarismos no son solo comunistas, así que no me atrevo a quedarme yo con la C. El desarrollo de políticas irreconciliables, antiliberales, anticomunistas me hace sentido respecto a la resolución de los problemas. Esa característica de antítesis a otra cosa que tienen los totalitarismos lo que me hace pensar que es correcta la D. Y en ese sentido las democracias se proponían como un sistema liberal y surgen regímenes que son antiliberales. Así que yo me quedo con la D. Y ahora sí me parece que estamos como un poco monotemáticos. Nos están preguntando por los principios en común de los totalitarismos. Y la oposición al marxismo no puede ser posible por el estalinismo, el fortalecimiento del sistema parlamentario, no porque ambos creían en un control más rígido, la preeminiscencia de los derechos individuales solamente para la sociedad que se ajustaba a sus ideales o a su ideología, el control estatal de la sociedad civil, esta me parece que es correcta, lo que comparten los tres, el Estado del centro, y la defensa de los principios del liberalismo, los tres son antiliberales, no puede ser correcta la E, por lo tanto me quedo con la D como alternativa correcta. Y nos vamos a la pregunta 38. Esta me pareció genial. La fuente nos habla, hay que siempre mirar el título, los orígenes del totalitarismo. Nos hablan de movimientos que no los sitúa, pero con el título yo puedo evidenciar cuáles. Y nos hablan sobre el ejercicio de las policías secretas como un secreto estricto guardado en estos países que con la llegada al poder lo pudieron ampliar. Y nos dice que esas son las operaciones que llevaron también a los campos de concentración. Entonces eso es lo que me parece interesante de una alternativa, de una fuente como esta. Nos dice a qué contexto político del siglo XX aluden las características expuestas en la cita de Hannah Arendt anterior. Quizá yo por cultura podría saber que ella estuvo vinculada a la Segunda Guerra y al nazismo, pero si no lo sé, bueno, voy a mirar igual con los datos que me entrega la fuente. Sistemas imperialistas incorrectos, estamos en el siglo XX, estamos hablando de totalitarismo y campo de concentración, por eso se me descarta la A. A los modelos políticos parlamentarios europeos posteriores a la Primera Guerra Mundial, sería correcto si no hablara de los campos de concentración y por regímenes, o sea, por modelos políticos parlamentarios también lo quiero descartar. A los regímenes políticos de partido único, eso haría referencia a los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX europeo, me parece correcta, pero sigamos mirando. A los gobiernos populistas latinoamericanos desarrollados a mediados del siglo XX es incorrecto, estamos un poquito más atrás. Estamos referidos de nuevo a los totalitarismos y al nazismo en particular y a las organizaciones políticas basadas en los consejos populares, listo, con eso yo lo voy a descartar. Eso tiene que ver solamente con el estalinismo, me quedo con la C, que es la única que hace referencia a los totalitarismos en general y al nazismo en particular. Y me voy ahora a la 39. Esta pregunta era un poquito más sencilla, nos sitúa en algo al término de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden, cambio en distintos ámbitos y una transformación sociopolítica que trasciende hasta la actualidad. El fortalecimiento del imperialismo descartado disminuyó.
la uniformidad de las identidades nacionales, pensemos en el caso de Alemania, su división, y con eso esto también estaría fragmentado, porque la unidad nacional está fragmentada. La consolidación de dos bloques antagónicos es una herencia de la Segunda Guerra, más no trasciende hasta la actualidad. Esos dos bloques antagónicos, el liberalismo, comunismo, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y el establecimiento de los derechos fundamentales, recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial se firma la Carta de los Derechos del Hombre, que posteriormente pasan a llamarse la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Así que es la D. Esta fuente también se sitúa en las consecuencias de la Segunda Guerra y la necesidad de buscar soluciones a nivel global, ¿ok? A las atrocidades, por eso digo, tiene que ver con los efectos de la Segunda Guerra. Y nos pregunta cuál fue una de las medidas que se adoptó para mejorar las condiciones de vida de la población. Para mejorar las condiciones de vida de la población. Y nos vamos a la alternativa. El incentivo al desarrollo de movimientos sociales no es una medida que se pueda adoptar. La erradicación de los conflictos bélicos bilaterales, bueno, todavía están habiendo, así que erradicar es muy complejo afirmarlo si es que Oriente se mantuvo en una guerra permanente después vino la Guerra Fría, y además hoy día, pleno siglo XXI, hay conflictos. La creación de organismos internacionales multilaterales, la OIT, la ONU, los derechos humanos, a mí me parece que son ejemplo de ello. Podría ser la C. El establecimiento de una moneda única para el comercio, eso tiene que ver más con la crisis del 29. Yo me quedo con la C como correcta para resolver la pregunta 40. Ya, la 41 nos está hablando sobre posterior a la Segunda Guerra, territorios que eran parte de los imperios europeos, y nos dicen que tuvieron su proceso de colonización. ¿Ya? Y nos dicen cuál fue el objetivo perseguido por ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, para la decolonización. Entonces, objetivo para la decolonización. Extender la influencia política y económica en los nuevos estados, a mí me parece que es correcta. Es parte de lo que originó la guerra, por ejemplo, en Vietnam y en Corea. Entonces, como que ahí me parece interesante. Debilitar la presencia del nacionalismo europeo, no. Y no porque ellos son parte de ella. Acá es un proceso no como de apoderarse. Iniciar un sistema de enclave con bases militares en los nuevos estados incorrecta. Y aminorar la injerencia de los organismos supranacionales. Ambos quieren que sus organismos supranacionales tomen mayor control, por lo tanto me quedo con la A como alternativa correcta. Y seguimos a la pregunta 42. En el caso de la 42, nos están preguntando por el factor que influyó en el surgimiento de estos gobiernos. Entonces siempre, factor que influye, surgimiento y estos gobiernos. ¿Qué gobiernos? Los gobiernos populistas, porque es lo que me arroja la pregunta. Y voy a mirar las alternativas correctas entonces. Tengo la recuperación de las democracias europeas durante la posguerra, es incorrecto, ahí surgen modelos de otras características y dependiendo también cuáles posguerras en sí. La desintegración de la oligarquía con el modelo de estado de bienestar, por desintegración yo no la voy a considerar. Y no. El fortalecimiento de las élites mediante su apego con el discurso igualitarista. Por las élites también la voy a descartar. Y el impacto de la crisis económica mundial en diferentes grupos de la población, yo creo que aquí sí, porque en el fondo el populismo trata de moverse en esos diferentes grupos donde están afectados tanto los altos, medios y bajos. Y esa es la razón por la que descarté la C, porque esta como diferencia tan marcada y una crisis que influyó solamente un grupo, con la crisis del 29 se desdibujó y las posguerras también. Ya, acá de nuevo nos están preguntando por el populismo. Y nos está preguntando por una de sus estrategias para permanecer en el poder. La persecución para permanecer en el poder es una pésima estrategia. Lo mismo con anular la disidencia, ¿ya? La puesta en marcha de importantes medidas para favorecer a la clase trabajadora. Consideremos que con la crisis se desdibuja la clase alta, entonces a mí ahí me parece interesante una alternativa como la B.
la mantención del voto censitario al revés, los populistas tratan de ampliarlo. Y la descentralización, para favorecer la consolidación de los movimientos regionalistas, esa es una medida que podrían haber tomado los gobiernos populistas, pero yo no me atrevo a decir que sea una medida empleada durante la primera mitad del siglo XX, quizás durante la segunda, y con eso yo me voy a quedar con la B y estas medidas para favorecer a la clase trabajadora dañada por la crisis y las guerras. Ese es como el bla bla, ¿ok? Voy a hacer el mismo ejercicio que he estado haciendo, que es fijarme que me preguntan por algo que está reconocido por, o sea, principios que están reconocidos por la comunidad internacional en función de estos procesos. ¿Qué procesos? Proceso de colonización, me indica la pregunta al inicio. Entonces, me preguntan, ¿cuál es un principio reconocido por la comunidad internacional a raíz de la decolonización? La lucha contra el genocidio y la discriminación es correcta en base al contexto, pero no la decolonización, elimino la A. La autodeterminación de los pueblos y las naciones, esa me parece que es la correcta porque es decir, como ya no te puedes apoderar de esto, tienen derecho a ser algo propio. La cooperación económica basada en el comercio justo tampoco me habla de independencia de estas naciones y lo mismo con igualdad ante la ley internacional aplicada a las naciones porque primeramente tienen que reconocerse esas naciones y ser capaces de autodeterminarse. El principio de soberanía nacional que tienen todos los países que participan de la ONU y me quedo con la B como alternativa correcta para la pregunta 44. Esta pregunta me recuerda mucho a una que hubo hace mucho tiempo, así como el 2016. Una cosa así. Pero, o quizás 2017, pero más o menos por ahí. Y yo creo que la gracia de esta pregunta te habla sobre una convocatoria de los países en la conferencia de ONU, pero es que esos países afirmaban no ser ni capitalistas ni comunistas, ni pertenecer a uno y otro bloque. Quizás esa es la característica más importante. Nos dice cuál es el planteamiento que propiciaban los países que participaron de esta conferencia. Y ahora me voy a las alternativas. Crear una alianza militar para imponerse a las potencias nos dice que no son de una ni de la otra, pero no habla de ninguna pretensión o intención más allá de eso. El proyecto por unificar políticamente, no, nos dice no estamos ni ahí con el conflicto. El propósito es distanciarse del sistema de relaciones y yo creo que esta es la correcta. Y creo que es la correcta porque te habla así como, mira, ellos están peleando allá, yo estoy acá, yo no estoy por ninguno. Eso es como lo que quiere decir la C. Y la D, el objetivo de conformar una comunidad no es armar un grupo alternativo, no es armar un tercer bloque, sino que es distanciarse de los dos que están en conflicto. Me quedo por lo tanto con la C. Y nos vamos a la pregunta 46. Con la 46, yo hice el tiro que tengo una instancia en la afirmación. Yo voy a explicar qué y por qué. Yo creo que la correcta en la 46 es la B, porque la creación de las poblaciones callampa empezó a aumentar la marginalidad de las poblaciones en las ciudades como Santiago, que crecen como una de la periferia. Sin embargo, me parece que es incorrecta porque eso responde más a la manera en que se intensifican las poblaciones callampa desde la década de los 60 que desde la década del 30. Sin embargo, la A, que corresponde al contexto, no habla de un impacto de un centro urbano. Podría ser, yo igual la dejo como con el puntito, ya porque el Servio es consecuencia también de esta época, ¿ya? La aceleración de la densificación del área urbana central, como dije, crece en las periferias, y la creación de subsidios para el arriendo de viviendas urbanas de los 3/3 en adelante. Yo creo que la correcta es la B, que aumenta los procesos de segregación, aumenta el concepto de población y luego, bueno, la toma de terrenos, villas, etcétera. Pero no me termina de conformar porque es la B. Más bien me parece que una mixtura entre la A y la B daría la respuesta correcta. Pero me quedo con la B. Esta pregunta está muy entretenida, la fuente arrojaba casi toda la información. ¿Por qué? Porque les hablan sobre una repartición inequitativa, o sea que es desigual, lo describe por categorías sociales, clase media, trabajadores, etc. No habla de mal distribuido, de segmentos sociales, del favorecido. Conceptos clave. Usted del siglo XX chileno, balance paradojal de Jocelyn Holt y Sofía Correa y Figueroa. Considerando el ay, me faltó Claudio Rolle y una serie de personas más. Considerando el contexto histórico de la época, ¿cuál era uno de los problemas que enfrentaba la sociedad chilena de mediados del siglo XX según lo descrito en el texto?
Ahí tengo. La persistencia del desempleo, nos hablan más bien de mala distribución, yo por eso voy a descartar la A. La profunda precariedad que se vivía en los espacios rurales me parece que es la correcta porque habla de esa mala distribución, pero voy a ver las demás. El reducido aporte del empleo urbano al Producto Interno Bruto, lo del PIB, no hace relación con la distribución inequitativa. Y el mínimo aporte de las clases altas a la generación de la riqueza tampoco habla de una mala distribución, y con eso, porque les hablan de precariedad en las zonas rurales, yo digo, ah, perfecto, pero no era todo precario. Entonces ahí yo puedo, por inferencia o inferencia por oposición, considerar la B como correcta. Y me voy a la 48. Esta fuente es un poco más cruda. Yo creo que es importante considerar que es en primera persona, que esta es de Pedro Milos, Historia y Memoria, el 2 de abril de 1957. Y es una cita que parte diciendo, fui enfermera de salud pública, con esto ya le situaron el tema. Cuando habla sobre las condiciones en las que vivían, fíjense que hablan sobre muchas enfermedades, infectocontagiosas, muchas sarnas. Uso los circulitos porque es más fácil utilizarlo después. Vehículos y diarreas, mucho eso. Y los problemas eran múltiples. Entonces, nos dice cuál era uno de los principales problemas sociales de la ciudad de Santiago de mediados del siglo XX. Yo con ese contexto voy a entrar en las alternativas. La privatización dice que era enfermera de salud pública, no dice que el problema sea la privatización en sí, y además que los sistemas de salud eran muy escasos, tanto a nivel público como privado inclusive. La falta de especialistas en los servicios de salud no es algo que aborde la fuente, al igual que la A. Las condiciones de salubridad, ahí sí, fíjense que dice, la vivienda eran cartones, eran papeles, no tenían techo. El acceso a la vivienda era tremendo incluso para los sectores medios. Tal vez para los sectores medios lo que los favorecía era que estaban adscritos a una caja de previsión, pero el resto de las personas de nivel socioeconómico bajo no. Era muy poco el acceso a la vivienda que tenían. Entonces, ¿qué ve la enfermera en este caso? Que el problema de vivienda afectaba al problema de salud. Yo con eso me estoy quedando con la C. Y las restricciones sanitarias impuestas a la vivienda popular no nos hablan de restricciones, no nos dice que esté limitado, sino que nos sitúa en un problema social más bien profundo. La 48 es la correcta. Ya, acá nos están hablando de la Corby. Nos describe qué es la Corby y qué hacía la Corby. Y nos dice cuál es una inferencia respecto del periodo en el que se creó la Corby. O sea, no nos están preguntando por la Corby en sí, sino por el periodo. Y yo creo que lo más importante es saber que se enmarca en el modelo EASY y por lo tanto es una iniciativa estatal, y con eso yo no me voy a calentar más la cabeza y voy a marcar como correcta la alternativa C, que es la única que hace referencia a una iniciativa por parte del Estado, reconociendo que me están preguntando por el periodo. Eso. Ya. Acá les están hablando sobre el muro de Berlín y durante la Guerra Fría. Y nos está preguntando qué elemento propio del contexto de la posguerra se refleja en la creación del muro de Berlín. Y el muro de Berlín lo que ejemplifica es la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Por lo tanto, yo voy a buscar cualquiera que tenga esa impronta. Grandes flujos migratorios no se hace cargo de una tensión. Movimiento mundial de manifestaciones pacifistas, tampoco tensión. La existencia de una fuerte competencia en la E, económica y proteccionista, tampoco me habla de tensión. Sin embargo, la C me dice que es una tensión política ideológica entre las superpotencias para mantener sus zonas de influencia. Está casi escrito como yo lo dije, así que la C me voy a quedar con la alternativa correcta. La 51 es una pregunta, a mi parecer, más de conocimiento específico, y nos están preguntando por factores explicativos del golpe de Estado del 73. Tanto la A, la B y la C corresponden a interpretaciones ideológicas, y la única que corresponde a un hecho tácito, y es la razón de la respuesta correcta, es la de que es la puesta en práctica de la doctrina de seguridad nacional para la mantención del orden capitalista, que es esta búsqueda de eliminar el riesgo marxista o de expansión marxista o la internacionalización marxista que ponía en riesgo las democracias bajo la consigna de la doctrina de seguridad nacional. Por eso sería correcta la D, por esa lógica que existió y es un hecho de tácito. Más allá de que respondiera o no a algo ideológico, la A, la B y la C son solamente interpretables desde una perspectiva política en particular. La 52 es interesante porque lo sitúa en el contexto del plebiscito, el embajador Harry Barnes, y hablando sobre la libertad en Chile. Y nos pregunta cuál es la postura adoptada
por Estados Unidos ante este proceso y tendría que ser en marcos de apoyar o de apoyar la vuelta a la democracia o algo de tintes similares, sobre todo porque el discurso habla de vuelta de la libertad. Y a mi parecer, bajo esa consideración, la correcta es la dedo, que es ejercer influencia, pero ninguna acción directa como puede ser apoyó, evitó o medió en la A, la B y la C. Ejercer influencia es indirecto, como vimos varias, como 50 preguntas más atrás, y por eso me voy a quedar con la alternativa o la opción dedo como la opción correcta para, en este caso, la pregunta. Eso, vamos a la 53. La 54 es de conocimiento específico, tiene una línea de tiempo que marca como el proceso de retorno a la democracia, la constitución del 80, después la reapertura de los registros electorales, el CERVEL, la discusión del CERVEL, un año después la realización del plebiscito del sí y el no, y en el 89 nos dice, bueno, ¿qué pasó después? Después del plebiscito del sí y el no, se llama a elecciones para elegir al nuevo presidente de la República y el Congreso Nacional, que fue Patricio Elwin la persona que fue electa. Con esa lectura yo me quedo con alternativa correcta, la C, y opositor al régimen que estaba imperante en ese momento, que es estaba todavía en el poder la Junta Militar liderada por Augusto Pinochet. Eso, me quedo con la C. Ya. La 54 nos está preguntando en el contexto de la creación de las AFP y nos dice por qué es correcto afirmar que este sistema de pensiones es una manifestación del modelo neoliberal. Entonces el neoliberal, recuerden que también es el modelo de los subsidios y lo que hace es delegar, delegar en privados la responsabilidad de bienes sociales, ¿ok? O sea, no la responsabilidad, eso es mentira, la responsabilidad sigue teniendo el Estado, más bien la ejecución cambia a ser por parte de los privados. Vamos con, porque asegura montos de jubilación idénticos al salario del cotizante, eso es incorrecto, es una proporción además, porque fija un mecanismo basado en la distribución solidaria, es el sistema que estaba antes, porque se fundamenta en un sistema de ahorros de capitalización. Fíjense, o sea, según lo que usted ahorró, lo que usted tiene, lo que usted le devuelven, porque se basa en la recaudación voluntaria. En ese sentido es una manifestación del neoliberalismo, porque expresa lo que tú fuiste capaz de juntar es lo que vas a ser capaz de tener en un futuro. Me voy entonces a las 55 y ya estamos a 10 de cerrar este ensayo. Ya, y acá nos están preguntando directamente una de las características que tuvo la dictadura militar en Chile entre el 73 y el 90 en torno a las libertades ciudadanas y la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces yo tengo que buscar algo que sea similar. La marginación de la fuerza del orden en acciones represivas no me habla ni de libertades ciudadanas ni de violación de los derechos humanos. El amplio apoyo internacional tampoco, y la inexistencia del Poder Judicial, que es juzgar a actos de represión indirectamente. Pero la que me parece a mí más correcta en este caso, en la 55, es la A, porque hace referencia a una forma de Estado cuya acción es reprender las manifestaciones que son en oposición al régimen imperante en ese momento. Me voy a la 56. La 56 yo creo que era fácil si es que manejábamos el sistema neoliberal, porque nos está preguntando sobre el modelo, sobre algunas de las medidas que el Estado adoptó para aplicar el modelo neoliberal, ¿ok? Y la A, la B, la C y la... No, la A, la B, la D y la E hacen referencia a medidas de control estatal, que eso es lo que estaba antes. La única que busca como ampliar las libertades civiles en torno a la economía es la C. Y esa es una de las características del neoliberalismo, es decir, que usted como empresario se puede involucrar como usted quiera y el Estado se hace ajeno a la acción económica. Por eso para mí la A, la B, la A con elevar los aranceles, que eso impide el vínculo como de una persona sola, impedir la participación hace como que también lo aleja. Regular las relaciones económicas, entonces está el Estado metido, no usted como privado. O fijar los precios, tampoco está usted como privado. Me parecen incorrectas la A, la B, la D, la E y la C suscita como respuesta correcta para mí. Esta también es de conocimiento. Le están preguntando sobre un elemento de cambio y rearticulación, y uno de los movimientos que se vieron desarticulados en el contexto que estamos hablando, que es el contexto de
Pinochet y lo sitúa como la dictadura militar, nos dice que es el de los movimientos sociales, políticos y económicos. O sea que fueron cambios de esas características, pero que tuvieron efectos sobre la oposición, que eso al menos es lo que nos sitúa la fuente. Considerando esos elementos, a mí me parece que la respuesta correcta, como un elemento de cambio que se favorece con la crisis del 80, es el ciclo de jornadas de protesta, que es la reapertura o la rearticulación de los movimientos sociales en rechazo a la Junta a partir de la crisis. O sea, en realidad es a partir de muchas cosas más, pero la crisis lo acrecenta y manifiesta un apoyo más explícito, porque es como, ok, ya aguantábamos esta cuestión porque nos iba mejor económicamente, pero si hay crisis, entonces, ¿por qué la vamos a seguir aguantando? Para mí es la B. Y ahora entramos al eje de economía, sistema económico, y nos está preguntando en el sistema de compraventa el rol del Estado en una transacción de compraventa. Ninguna de las determinaciones asegurar, definir, delinear, regular, mediar va a ser correcta, pero sí el recaudar un fondo fiscal, que es lo que se hace, por ejemplo, con el IVA, y por lo tanto la respuesta correcta ha de ser en la 58, la dedo. Me voy a la 59 entonces. Hoy me reaparecieron cosas del pasado. Me voy a la 59. En el caso de la 59, nos está preguntando también por el sistema económico y una medida que puede adoptar el Estado en el sistema actual de Chile para, o sea, ante la inflación, ¿qué es lo que puede hacer? Y acá la correcta es regular mediante la tasa de interés que tiene un producto, o sea, cuánto vale, cuánto puede subir o cuánto puede bajar. Ninguna otra acción que sea directa la puede hacer el Estado porque tenemos un Estado neoliberal que se regula a partir de la ley de oferta y demanda. Por lo tanto, la tasa de interés es simplemente el valor agregado que tiene un producto y con eso disminuir el flujo del papel moneda y equilibrar entre comillas la economía, siendo dedo para mí también la correcta en la 59. Ahora me voy a ir a la 60, sé que estoy haciendo esto rápido, pasa que este es un eje más de conocimiento duro, y en la 60 nos están poniendo un caso, una persona que indica que la mantequilla es como un lujo, y dice que da cuenta de las reacciones de los consumidores ante situaciones cotidianas, como la compra de mantequilla. ¿Cuál es una consecuencia que provoca la situación expuesta en el funcionamiento del mercado? Si yo no puedo comprar mantequilla, por ejemplo, y quiero hacer un queque, quizás lo haga con margarina, busque un producto alternativo que cumpla la misma función y sea más económico. Por lo tanto, yo me voy a quedar con los bienes sustitutos, algo que pueda reemplazar la función de eso, no sé qué echarle al pan, también si la margarina está más barata que la mantequilla, bueno, compraré eso. El crecimiento del valor real del dinero no hace vínculo hacia los consumidores, el aumento de los costos de producción a las empresas, pero no a los consumidores, o sea, no aborda el circuito completo de la economía, y la concentración de competencia en unos pocos oferentes de competencia eventualmente, pero ¿por qué? Porque hay poco acceso y poca demanda, entonces en realidad lo que hace es restringirse la libre competencia al mercado y yo anulo la D, me quedo con la A. Y nos vamos con esto a la 61. Y la 61 nos habla sobre la deflación, qué es la deflación, que es el descenso generalizado de los precios de los bienes y los servicios a lo largo de un periodo de tiempo, y de qué forma los oferentes propician el surgimiento de un proceso, los oferentes, o sea, quienes ofrecen, deflacionario. Acá, a mi parecer, la respuesta correcta debería ser la D, que tiene que ver con que se hace una cantidad de productos, no se compra los... Pensemos, por ejemplo, en la crisis del 29. Se hace una oferta de productos muy amplia, la gente no la consume, esos productos sobran, entonces la empresa empieza a irse a números rojos, después empieza a generar crisis y así empezamos. ¿Y qué hace la empresa para no quedarse con números rojos? Empieza a bajar el precio, y por eso la respuesta correcta tendría que ser la dedo. Me voy entonces a la 62. La 62 nos indica, nos pregunta qué significado tiene el precio en el funcionamiento del mercado a partir de la ley de oferta y demanda. Y con base a eso, el precio es un valor al que se concuerda según cuánto costó hacerlo, cuánto cuesta el trabajo, cuánto cuesta todo lo que involucra la creación de un objeto.
Entonces yo anularía la A, que es una expresión de dinero de la utilidad del comerciante, porque no es la ganancia, la utilidad hace referencia más bien a la ganancia. Tampoco al coste unitario de producción, porque involucra el todo, incluyendo así el camión que lo transporta, el todo. Y el factor determinante de la calidad de los productos también es incorrecto, porque tiene que ver más bien con cuánta gente puede acceder a eso. Así que me quedo con el valor asignado al bien transado por todo lo que involucra, cómo lo evalúan las personas, cuánto cuesta producirlo, cuántos oferentes hay y cuántos consumidores también. Y me voy a la 63, quedándonos 3 por analizar. Y la 63 nos está hablando sobre una empresa que produce harina, nos dice que llovió, que se indica que afecta a la producción del trigo, a la cosecha del trigo. Y como la empresa tiene que mantener los negocios, nos dice cuál es una de las formas en que puede enfrentar esta situación de escasez de materias primas, o sea que no va a tener trigo sin interferir una alza muy elevada a los precios de compradores finales del producto. O sea, ¿cómo lo hace? Si no tiene la materia prima, para producir igual sin subir muchísimo el precio. Y aquí yo creo que es súper difícil. Me parece que la respuesta es la A, que es buscar como un nuevo lugar en el que pueda reemplazar ese producto o esa cosecha en particular para tratar de reemplazar el que ya no puede seguir utilizando. No puede ser la dedo por el tipo de sistema económico que tenemos. Tampoco interrumpir el funcionamiento de la fábrica, porque eso sí afectaría el funcionamiento de la empresa, ni tampoco acumular la producción. Yo creo que es correcta la A, pero soy súper franca que la determino por descarte, no por confianza. Y las últimas dos, que son las 64 y 65, ambas son de contenido, solo que la 65 involucra un breve análisis de una fuente y nos habla sobre el buen funcionamiento del mercado y nos dice qué efecto provoca sobre el mercado la reducción del número de oferentes, o sea, que baje la cantidad de gente que quiere un producto o un servicio. ¿Qué efecto produce que las personas dejemos de comprar algo? En resumen. Y perdonen, al revés. ¿Qué efecto produce que las personas nos dejen de ofrecer algo? Supongamos que vendían 10 tipos de celular y de repente pasan solo a ofrecer Samsung. ¿Qué efecto trae eso sobre nosotros? Y es que al tener solo un producto al que podemos acceder, ese producto tiene casi el monopolio comercial, entonces pueden movilizar los precios como le estime pertinente. Y bajo esa consideración, me parece que la correcta es la C. Se hace un bien escaso y al ser un bien escaso puede subir su valor. Y la 65, para ya cerrar este ensayo, la 65 nos dice, hay una definición, un bien complementario es aquel que se debe utilizar conjuntamente con otro para satisfacer la demanda del consumidor. Y nos dice, ¿en cuál de las siguientes situaciones de la vida cotidiana se alude a un bien complementario? Y bueno, hay una situación donde dice, tenía muchas ganas de comprar una parca y una chaqueta, pero no me alcanzaba, así que elegí traer la parca, eso se llama coste de oportunidad. Traje una caja de té, pero de otra marca, en el almacén me dijeron que tenía el mismo sabor, eso es bien sustituto. Ya que compraste celular tan caro, vas a tener que protegerlo con una buena carcasa y una buena lámina para que no se dañe. Voy a pausarlo. Nuevamente subió el precio de los limones, tomates y paltas en la feria. Si esto sigue así, vamos a tener que dejar de comer ensalada. Yo aquí estoy súper enredada entre la posibilidad de que sea la C o la D. Me parece que es tendenciosa porque en el fondo la C habla de un bien de lujo y la definición es en torno a satisfacer una demanda de una persona y el bien complementario contribuye a esa necesidad. Me parece que bajo esa lógica la respuesta correcta tendría que ser la dedo, que un bien complementario de la alimentación son las ensaladas, etcétera, etcétera. Pero de la misma forma es tendencioso la C porque define complementario sin hacer referencia a las necesidades. Me voy a quedar sin mucha confianza con la dedo, solo porque la C hace referencia, como dije antes, a un bien de lujo. Pero creo que ahí la pregunta tuvo que haber sido más explícita en torno a ese uso. ¿Ya? Espero que esta corrección les haya servido, que hayan podido revisar su ensayo y obviamente si tienen dudas, no duden en contactarse con nosotros.
Muchas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un gusto, que estén excelentes. Se despide de ustedes la profe Trini.